Leviathan Capital Trai. El salario mínimo es un fraude. La inflación del dinero no existe. Hay un libro que es considerado como el libro más peligroso del mundo y se dice que este libro desató la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un libro corto que se puede leer más o menos en 3 horas y está dividido en 24 capítulos que serían los 24 protocolos. Estos 24 protocolos dictaminan cómo los Illuminatis deben controlar el mundo. El libro se titula, no voy a decir el título en español porque me bloquea YouTube, pero lo voy a decir en clave Morse para que lo entiendas. Más adelante diré el nombre bien. Pero el libro se titula Los protocolos de los Elders of Zion. Se dice que todo aquel ser humano que lee este libro completo cambia para siempre. Hay un mito que dice que cualquier persona que lea este libro de los protocolos se vuelve loco. Bueno, de que este libro causó literalmente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. A mí me impresiona, yo realmente ese libro es bien importante en mi vida, literal. Yo creo que toda esta serie yo la estoy haciendo por ese libro, gracias a ese libro. Es un libro demasiado, de muy profundo, demasiado, de muy violento. Pero pues yo en lo personal no me he vuelto loco después de haber leído ese libro, pero siempre habrán 2 o 3 en los comentarios diciendo que yo estoy loco y que de seguro mi locura es porque yo leí el libro de los protocolos. Hoy en día se debate la veracidad de este libro. Unos dicen que es falso, otros dicen que es real. Pero para mí, Josué Rosario López, yo digo que este libro titulado Los Protocolos de los Elders of Zion es un libro completamente real y por eso durante todo este video voy a desglosar la información de los protocolos y también voy a desglosar muchos mensajes subliminales del libro de George Orwell titulado 1984. Yo digo que el libro de los protocolos es cierto porque ese libro fue escrito en el año 1897 y todo lo que dice ese libro se ha cumplido al pie de la letra hasta hoy. Y lo que falta, así que por eso es que tienen que leerlo. Este libro deberían estudiarlo en todas las escuelas del mundo, en las escuelas primarias, en las secundarias y en las escuelas superiores, además de que deberían hacer obligatoria la lectura de este libro en todas las universidades. Una de las cosas más impresionantes de los protocolos es que en cierta parte dice que los jueces tienen que ser menores de 60 años y que pondrían un límite de edad para que los jueces no envejezcan en la silla del juez, ya que un juez mayor de 60 años no admite consejos porque se cree que es infalible. Cuando yo leí eso me di cuenta de que los seres humanos jóvenes podemos estudiar a los seres humanos viejos como si fueran ratas de laboratorio y viceversa, porque la realidad es que los viejos también pueden estudiar a los jóvenes como ratas de laboratorio. Pero en este episodio hablaré de la parte más sucia de los Protocols of los Sabios de Sion. Y la parte más sucia de los protocolos es cuando se habla del salario mínimo. Ese libro fue escrito en el año 1897 y en ese libro se explica el fraude del salario mínimo federal. En ese libro se explica que el salario mínimo es una trampa de los gobiernos para esclavizar a los seres humanos. En el pasado los esclavos no tenían paga. La paga de los esclavos era simplemente comida. Hoy en día el salario mínimo no permite que los jóvenes puedan tener ahorros para comprar auto, motora, camioneta, celular, ropa, gasolina, nevera, estufa, aire acondicionado, calentador de agua en la bañera, etcétera, etcétera, etcétera. El salario mínimo no da para absolutamente nada. El salario mínimo solo da para comprar comida, literal, lo digo yo por experiencia propia, que trabajando fuertemente y ahorrando en el mejor país de Latinoamérica, que es Puerto Rico, nunca pude ahorrar $5,000. Todo lo que compramos en todos los países del mundo, no importa si son comunistas, capitalistas o socialistas, todo lo que compramos está creado y programado para quedar obsoleto en cierto tiempo. Todo lo que compramos está programado para hacerse obsoleto en cierto tiempo. La ropa de marca está hecha para que en la séptima lavada en la lavadora pierda el color. Los autos están hechos para que cuando los saldes se dañe. Las computadoras no duran más de 5 años. Y todo está hecho así, para quedar obsoleto en poco tiempo, para que tengas que volver a comprar lo que se te ha dañado. Por eso cuando ya tienes $1,000 ahorrados para comprarte un auto, viene y se te daña tu celular y pierdes la mitad de tus ahorros comprando otro celular. Y cuando al fin ahorras $2,000 y compras un auto y vuelves a ahorrar $1,000 para comprarte una camioneta para trabajar, viene y se te daña el celular de nuevo.
y cuando compras el otro celular, a tu carro se le daña el motor. Y así eres eternamente pobre. Según el libro de los Protocols of the Sabios of the Sion, las personas deben trabajar por un salario mínimo que solo les dé para el día a día y que no puedan ahorrar para que no puedan salir de la clase pobre y subir a la clase media. Los protocolos dicen que cuando los trabajadores hagan protestas, los gobiernos deben subir el salario mínimo un poco, pero que luego de subir el salario mínimo tienen que subir el pan, la leche, el gas, la gasolina, la comida, el agua y la luz. Entonces, hace un año el salario mínimo en Puerto Rico era de $7.25 la hora. Luego de la supuesta pandemia, subieron el salario mínimo a $8.50 la hora. Ese dólar que subieron no lo ven los trabajadores en sus ahorros porque tan pronto como subieron el salario mínimo, subió la gasolina, el agua, la luz, el pan, la leche, el gas y hasta los pinchos, que es esta comida típica de Puerto Rico que estás viendo en pantalla, hasta los pinchos le subieron el precio. Todo subió de precio. Debido a esta alza en los precios de todo, el lugar donde yo trabajo, que es un lavado de autos o car wash en inglés, también tuvo que subir el precio de los lavados de autos, ya que la subida del salario mínimo trae consigo un alza de los precios de los comerciantes del gobierno y de los comerciantes independientes y privados. En consecuencia, el salario mínimo es una estafa para mantener a la clase trabajadora siempre pobre. Así que por esto es que recomiendo que lean ese libro de los protocolos de los sabios de Sion. Ahí dije el nombre completo, ese es el nombre real. Ahora hablemos sobre la inflación. La inflación no existe, aunque hoy en día vemos la subida de precios en todo y vemos cómo cada vez los dólares alcanzan para menos, también debemos entender que es porque las personas normales suben los precios de sus servicios, como por ejemplo de barbería, al ver que todo sube. Pero la verdad es que la inflación no existe. En el año 2002 en Puerto Rico una botella de agua salía en $1. Hoy en día, 2022, 20 años después, la botella de agua sigue costando $1 en Puerto Rico. La inflación solo puede existir si tu país está en el plan de la globalización mundial, o sea, de los globalistas. Porque si tu país es un país nacionalista y soberano e independiente de verdad, entonces la inflación no existe. Todo país que dice ser independiente, que celebran el Día de la Independencia y todo eso, los países independientes no existen. En el mundo ahora mismo solamente hay un país independiente que es verdaderamente independentista y es verdaderamente independiente de todos los países del mundo, y este país tiene muchas colonias y este país es Israel. Israel es el único país independentista e independiente verdaderamente del mundo. Todos los demás países, México, Estados Unidos, China, todos esos países, todos son colonias. No hay países libres, no hay países soberanos, no hay países sin deuda. Todo país que tenga una deuda externa es un país que es un siervo. Hasta la misma Biblia dice en un proverbio que el que toma prestado es siervo del que le presta. O sea, si tú pides prestado, pues tú eres un siervo porque tú tienes que servir. La palabra siervo viene de la palabra servir. Tú te conviertes en un siervo que tienes que servir, tienes que trabajar, tienes que hacer algo, tienes que servir para poder pagar esa deuda. Te convertiste en un siervo. Así que todo país que tenga una deuda externa es un país que no es libre, es un país que es un siervo del que le prestó. Y los que prestan son los banqueros usureros internacionales, que son los del FMI, el Fondo Monetario Internacional, que son los que tienen a todos los países esclavizados y colonizados. Hubo un país en el pasado cuya moneda tuvo tanta y tanta inflación que para comprar pan tenías que llevar una carretilla llena de billetes de papel porque la moneda había sido tan devaluada que ya no valía casi nada. Ese país europeo tuvo un cambio político radical en el año 1933 y desde ese entonces se levantó un movimiento nacionalista el cual creó una moneda que nunca tuvo inflación. Pero de ese tema hablaremos más adelante. Las guerras económicas son reales y en un sistema globalista ganan los dueños de la imprenta de dólares.
Por eso hoy en día Venezuela tiene la inflación más grande del mundo y por eso el bolívar hoy en día no vale nada y para comprar pan necesitas llevar una carretilla llena de bolívares. Es común ir a Venezuela y ver en las calles billetes tirados por la carretera por todas partes porque ya los billetes no tienen valor, porque ya está tan devaluada esa moneda que no tiene valor y está devaluada por cuestiones mentales, porque el bolívar sigue siendo un pedazo de papel igual que el dólar, ¿entiendes? Entonces es triste que las personas no se eduquen. Esto es lo más importante que debemos saber nosotros los seres humanos, ya que nosotros trabajamos y si nosotros trabajamos por algo que no tiene valor, que es un papel, nosotros tenemos que averiguar por qué ese papel tiene un supuesto valor, ¿entiendes? Es lo más importante. No importa si eres psicólogo, si eres psiquiatra, si eres doctor, si eres ingeniero. Si tú no te has hecho esta pregunta, papi, tú eres un morón, tú eres un animal, tú estás trabajando para el papel, canto de bestia. ¿Qué pasa contigo? Reacciona, baby. Se supone que más adelante yo voy a decir, no, en este video yo no voy a insultar a mis oyentes, bla, 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 pero es que hay que insultarla porque ustedes son bestias del campo. La Biblia dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay ni uno inteligente. No hay quien entienda, dice la Biblia. No hay. No. Ustedes son como monkey see, monkey do. Ustedes lo que ven lo hacen, ¿entiendes? Y siguen haciendo lo mismo y no preguntan y no se orientan, no se instruyen, nada. Ustedes son, ¿entiendes? Ustedes tienen que ver este video completo para que entiendan. Así que ya aprendimos que la inflación no existe, sino que la inflación es simple y sencillamente un problema artificial creado por los globalistas, o sea, por los usureros internacionales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el dólar vale más que el peso mexicano, que el peso dominicano o que el peso colombiano? Si el billete de dólar es un pedazo de papel, igual que el billete del peso mexicano. ¿Sabes por qué el dólar vale más que el peso mexicano? Porque simple y sencillamente te han comido a la mente para que creas que el billete mexicano vale menos que el billete estadounidense cuando realmente ambos son papeles. Valen lo mismo y su valor es menos que nada. No es nada, eso es papel apestoso. Esos papeles no valen nada y no importa si son pesos mexicanos, yuanes, dólares o bolívares. Ninguno de esos billetes de papel tiene valor. Recomiendo que este video lo vean con audífonos mientras trabajas, limpias, haces ejercicios o mientras vas manejando. A pesar de que yo quiero que todos ustedes vean todas las imágenes que yo comparto en este video, pues yo quiero que ustedes las vean, pero como yo sé que esto es un video lento y pesado porque es un monólogo, si no pueden ver las imágenes por falta de tiempo, tan solo escucha este video. Yo me conformo con que tú me escuches. No me hace falta que veas todas las imágenes. Pero si no tienes tiempo para poder ver todas las imágenes, pues escucha lo que estoy diciendo. Así que solo les pido que me escuchen como si esto fuera un podcast, que yo sé que esto les va a abrir la mente. El salario mínimo es un fraude y la inflación es una creación artificial de los economistas para joder a los pobres. En el pasado se esclavizaban a los africanos y a los judíos. ¿Por qué no mejor creamos máquinas y las esclavizamos a nuestro beneficio y así abolimos el trabajo para siempre? Tenemos que abolir el trabajo, tenemos que ser libres, que esclavizar máquinas. No, pero la Biblia dice que con el sudor de tu frente trabajarás, que maldita será la tierra por tu causa. Está bien, eso Dios no me lo dijo a mí. Eso Dios se lo dijo a Adán. Eso es problema de Dios con Adán. ¿Entiendes? No, que la Biblia dice que hay que trabajar, que esto, que lo otro. Y cuando tú hablas con un padre de familia y le preguntas, ¿a qué se dedica tu esposa? ¿En qué trabaja? Y pone ama de casa. Ser ama de casa es un trabajo. Criar niños es un trabajo. Caminar es un trabajo. Todo es trabajo en esta vida. Todo en esta vida es trabajo, todo, hasta levantarte, parpadear, todo lo podemos considerar trabajo, ¿entiendes? Y esto que yo estoy haciendo, este video, esto es un trabajo, ¿entiendes? Yo tengo que escribir, tengo que grabar, tengo que editar, todo es un trabajo, todo lo que hacemos en esta vida da trabajo, todo. Así que todo es trabajo. Pues los trabajos fuertes se los dejamos a las máquinas, tenemos que crear máquinas para esclavizarlas, industrializar el mundo por completo y no trabajar más nunca. Vivimos en un mundo donde manda el dinero y no podemos vivir en un mundo donde el dinero mande, porque si yo soy presidente y yo veo que los niños de los barrios están descalzos y se cortan los pies con piedras jugando por ahí, pues mi deber como presidente de ese país es crear una fábrica que cree zapatos de gratis para que todos los niños tengan zapatos. No venir y hacer 40 fábricas privadas para que vengan 40 multinacionales de todo el mundo, Adidas, Nike,
Reebok, Jordan, a hacer tenis, a esclavizar a la gente de mi país para crear tenis y vender esas tenis que son carísimas, que los padres de esos niños no van a poder comprar porque son carísimos y el salario mínimo es un fraude y bla, bla, bla. ¿Entiendes? No se puede. El bien común, el bien humano tiene que ir por encima del dinero, ¿entiendes? Así que el hecho de que tú hayas nacido en un país o en un mundo donde todo está regido por el dinero, no significa que tenga que continuar así. Los discos, los CDs, los DVDs nunca debieron existir. Hoy en día nadie usa CDs en los carros. Ya en el futuro, ya en 3 4 años, los carros no van a tener para poner CDs. Así como hoy en día ya los carros no tienen para poner cassette. Los cassettes nunca debieron haber existido. Siempre debió haber existido el internet, ¿entiendes? Pero pues fuimos evolucionando paulatinamente, ¿verdad que sí? Gracias a Paula, paulatinamente. Me quedó bien el chiste, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que así mismo como los discos quedaron obsoletos en el 2022, que ya nadie escucha discos, porque toda la música la bajamos por internet o la buscamos en YouTube o en Spotify o en cualquier página independiente de internet y escuchamos música, pues así también hay aplicaciones para ver películas sin necesidad de cassette y sin necesidad de DVD. Por lo tanto, los discos no hacen falta que sigan existiendo y así mismo pasa con el dinero hoy en día. No hace falta que el dinero continúe existiendo. Mientras he estado hablando, he dejado de fondo cómo se hace el Mitsubishi Lancer Evo 10 y estamos viendo que todo eso lo hacen máquinas. Son bien poquitos los seres humanos que trabajan dando los últimos toques. Por lo tanto, debemos crear máquinas que sustituyan a esos pocos humanos que todavía quedan en esa fábrica. Porque en el año 1960 no había máquinas y todo se hacía a mano. Y poco a poco las máquinas fueron sustituyendo a los humanos hasta que pues ya podemos ver que hoy en día los trabajadores de fábricas de autos son bien pocos. Son, qué sé yo, el 10% de lo que había antes de seres humanos, ¿entiendes? Ya queda un diezmo de personas y en 5 años probablemente ya los autos sean completamente creados por máquinas. Y eso es lo que tenemos que hacer con todo. Con las computadoras, micrófonos, lo eléctrico, las sillas, las mesas, los gabinetes, todo debería ser creado por máquinas para que así ningún ser humano tenga que salir a trabajar y perderse la niñez de su hijo, ¿entiendes? El estado de bebé, de primera infancia de su hijo, que te lo pierdes por estar trabajando. No, 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 los hombres, las mujeres. Entonces, cada vez es más falso lo del salario mínimo, porque antes el salario mínimo daba porque solamente trabajaba papá. Pero con la superindustrialización y gracias a los movimientos LGBT y feministas, lo que hicieron fue permitir que las mujeres trabajaran. Entonces, ahora se paga menos porque ahora, como quien dice, ahora el salario mínimo es menos que antes, porque ahora tiene que trabajar papá y mamá, ¿entiendes? Entonces, antes papá era solamente el que se perdía la primera infancia de su bebé, la niñez de su hijo, pero ya hoy en día, tanto papá como mamá pierden primera infancia y niñez de sus hijos, porque tienen que trabajar los dos para poder tener algo, ¿entiendes? Y eso no debe ser así, ¿entiendes? Y muchas personas dicen, no, que debemos respetar la ley humana, la ley del César. Bueno, según la Biblia, no hay que respetar todas las leyes, porque en cierto momento dice la palabra en el libro de Daniel que unos envidiosos que le tenían envidia a Daniel y lo odiaban, hicieron un decreto para que solamente se pudiera orar al dios de Nabucodonosor y que cualquiera que orare a otro dios que fuera matado, que fuera echado al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel respetó esa orden. Daniel respetó esa ley humana. No, ¿verdad? Pues nosotros no tenemos que respetar las leyes humanas, porque antes había leyes de esclavos. Lo que es legal, lo que es ley, no siempre está bien, ¿entiendes? Así que tenemos que abrir nuestra mente y pensar diferente. Según la información clasificada que manejo, existen libros donde se explica el reino de los 12 apóstoles. O sea, yo tengo un libro secreto que nadie lo tiene por ahí, porque es un libro secreto de cristianos de catacumba, que se pasó de catacumba a catacumba hasta llegar a mí. Y en este libro se explica cómo fue el primer gobierno cristiano. La Biblia tiene un libro que se llama Jueces y la Biblia tiene 2 libros que se llaman Reyes.
¿Por qué? Porque antes de los reyes gobernaban los jueces, porque la voluntad de Dios nunca fue tener un rey en Israel, sino tener jueces. Lo que pasa es que los israelitas pues son unos copiones y les gustaba, ¿entiendes? Mirar a las demás naciones que tenían reyes y pues se cansaron de los jueces y querían tener el rey. Monkey see, monkey do, tú me entiendes lo que te quiero decir. Pero la realidad es que Dios sabe que los reyes no son buenos, que los presidentes no son buenos, que los faraones no son buenos, que eso no sirve, que hay que tener un sistema de jueces para que reine la justicia, no un sistema de un rey, que eso es un disparate. Un ser humano no puede gobernar, necesitamos jueces. Rey solamente Cristo. Luego de que Jesús fue ascendido al cielo, los 12 apóstoles, en un golpe de genialidad, decidieron crear un gobierno constituido por jueces. Dios nunca tuvo intenciones de que en Israel hubiese rey ni presidente. En el principio Dios estableció los jueces para gobernar Israel. Dios sabe que cuando un ser humano se convierte en rey, será un humano altivo. Por eso Dios constituyó jueces para que velaran por la ley, el orden y la justicia en su pueblo Israel. Luego los israelitas se cansaron de los jueces y pidieron rey. Por eso los apóstoles se hicieron jueces independientes al gobierno y comenzaron a juzgar en los asuntos difíciles de la primera comunidad cristiana. Los apóstoles, en lugar de hablar de los problemas del gobierno romano de la época, empezaron a buscar soluciones para los problemas que la comunidad cristiana enfrentaba. Los cristianos más ricos vendieron las casas que tenían y con el dinero se compraban casas más baratas y el sobrante se lo daban a los apóstoles, los cuales hicieron un fondo monetario donde tenían todo el dinero del pueblo. Los apóstoles tenían una cuenta transparente, la cual podía ser verificada por cada persona del pueblo y era conocida como el dinero de todos. O sea, el dinero de la iglesia, el dinero del pueblo. Ellos tenían una cuenta de banco que todos los días ellos podían ir a donde los banqueros que tenían, donde los trabajadores, los tesoreros de este reino, y podían preguntarle cuánto dinero tenemos. Y había un fondo gigantescamente rico, porque ahí mismo la Biblia dice, por eso es que la Biblia dice en Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado. O sea, no había nadie que necesitara nada, todos tenían todo. Todos tenían los mismos bienes, todos tenían lo bueno, ¿entiendes? Lo mejor, ¿entiendes? Porque los más ricos vendieron las casas que tenían, se compraban casitas humildes que pudieran vivir bien y el restante se lo dan a los tesoreros lo meten en la cuenta y van verificando quiénes son los que son parte del reino del Evangelio de Cristo. Los apóstoles tenían una lista de todos los convertidos, de todos los cristianos, y entonces los cristianos iban a donde este gobierno, a donde estos jueces, a donde estos apóstoles, y les explicaban lo que les faltaba, lo que necesitaban, lo que sabían hacer. Entonces decían, mira, tú eres carpintero, pues mira, aquel vendió la casa que tenía, que era una mansión, y necesita construir una casa más pequeña. Pues tú que eres carpintero, vas a irte con este otro grupo de carpinteros cristianos y van a hacerle la casa al cristiano porque él vendió su casa y su dinero lo dio para nuestro reino, y con el dinero que él dio, pues nosotros les vamos a pagar a ustedes para que ustedes hagan esa casa. Era un sistema interno, era una economía paralela a la economía de Roma, ¿entiendes? Era un gobierno paralelo literal, o un subgobierno, o como le quieras llamar. Los apóstoles compraron campos donde hicieron cultivos de trigo para hacer pan y venderlo, y tenían frutas las cuales también comercializaban con otros comerciantes. Además, compraron mucho ganado y animales para comer, como pollos, pavos, etcétera. De esta manera, la iglesia primitiva estaba bien organizada y crearon un gobierno paralelo al gobierno oficial de los romanos, y así nadie del pueblo cristiano tenía ninguna necesidad, sino que todos los cristianos de la iglesia primitiva eran ricos y comerciantes. Llegó un punto donde los cristianos no trabajaban, sino que solamente hacían negocios, y así aumentaban más sus riquezas y la riqueza del fondo del pueblo. Y todo esto sin tener que trabajar. O sea, era algo tan nítido que es increíble.
Este reino cristiano duró 7 años, desde el año 33 después de Cristo hasta el año 40 después de Cristo. Cuando el gobierno paralelo de los cristianos se hizo demasiado poderoso, los romanos vieron a este gobierno cristiano como una amenaza interna en contra del gobierno romano, y el imperio romano decidió expropiar todos los campos y todos los bienes que tenían acumulados los 12 apóstoles. Esos 7 años son los únicos 7 años de la historia de la humanidad donde los seres humanos han vivido perfectamente bien. Por eso es que la Biblia dice que todos tenían todas las cosas en común, porque el evangelio del reino fue un reino basado en el comunismo natural, en el socialismo natural y en el capitalismo natural, y no en el comunismo político, ni en el socialismo político, ni en el capitalismo político. Karl Marx decía que Jesucristo era comunista, pues la Biblia dice que en aquellos tiempos todos los cristianos tenían todas las cosas en común. Y nadie decía que nada era suyo propio porque según Karl Marx, en ese reino se había eliminado la propiedad privada. Pero eso es un disparate y de ahí es que los comunistas políticos de hoy en día se justifican para tratar de eliminar la propiedad privada. Como diría Hugo Chávez. Exprópiese. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo no, presidente? ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Tenemos que convertir, hola Jorge, ¿cómo estás? Tenemos que convertir esto en un gran centro histórico. Centro histórico, que lo es, pero retomar un proyecto arquitectónico, histórico del... Bueno, estamos en el corazón de Caracas. Así es. Caracas la rebelde. Según los comunistas políticos, Jesucristo era comunista, ya que cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, todo el mundo comió lo mismo en común, pan y peces. Así que según los comunistas, Jesucristo era comunista. Además de esto, según los ateos, Cristo hacía fraude y no pagaba impuestos. Hay cosas que hoy en día no deberían existir, como por ejemplo eso de votar por un político a través de un papel y una caja de cartón. Contra, manito, eso se ve tan viejo, eso se ve tan antiguo, tan arcaico, tan basura. Tienen que actualizarse. Ahora mismo estamos en el 2023 y en todas las redes sociales se hacen votaciones, qué sé yo, de belleza, de cuál es tu artista favorito, cuál es tu película favorita, y hacen una encuesta y todo el mundo vota y el mismo día tienen la conclusión. ¿Entiendes? El mismo día tienen el resultado. Sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos estuvieron contando votos durante semanas. Es ridículo que en la era tecnológica estemos contando votos a mano. Todo el sistema electoral de Estados Unidos y de todos los países debe ser cambiado. La única razón por la cual el sistema electoral de los países no se cambia es porque los masones son los que controlan todo el sistema electoral de todos los países del mundo, para que así los masones puedan poner a sus presidentes títeres a gobernar. Estados Unidos, siendo el autodenominado paladín de la democracia, siendo un estado que dice que justifica intervenciones militares para llevar la democracia a todos los rincones del planeta, y esto está establecido así desde 1948 con la doctrina Truman, bueno, incluso desde antes, desde Woodrow Wilson en 1920, que decía Estados Unidos tenía la obligación de hacer libre, de liberar al mundo de la tiranía. Bueno, pues resulta que su principal mecanismo democrático, que es, o por lo menos el que más se conoce, que es la democracia electoral, tiene un sistema que responde a la época del siglo XIX o del siglo XVIII, en pleno siglo XXI, en donde hay tecnología que le pudiera ayudar a cada uno de los estados y a la misma nación en general a tener elecciones confiables, elecciones seguras y elecciones dinámicas. Entonces, el reto enorme de Estados Unidos es crear una reforma electoral y que en esa reforma electoral impulsen la tecnología para que además de la tecnología
no sean tanto dinero el que se mueva desde el sector privado y que no queden quienes ganan la competencia endeudados con estos patrocinadores. Y por eso es que ahora tenemos muy tensos a uno u otro partido, porque finalmente se les ha invertido tanto dinero para que al final no queden, y si no quedan, pues no pueden responder a sus patrocinadores. Y esto hace verdaderamente obsoleto el sistema electoral de Estados Unidos. Entonces el gran reto es la reforma que permita mayor certidumbre, mayor confiabilidad y sobre todo mayor rapidez en una época como la que estamos viviendo. Asimismo, hoy en día los correos electrónicos reemplazaron los correos reales en cuestión de cartas y documentos. O sea, ya tú no tienes que enviar una carta por correo porque la puedes enviar por un correo electrónico, ¿entiendes? En el pasado existían caballos de correo. Hoy en día no hacen falta caballos de correo porque existen camiones, guaguas, autos, aviones, trenes e internet. En el pasado las personas tenían que pagarle impuestos a los gobiernos porque las monedas eran de oro y no había forma de crear oro de la nada. ¿Entiendes? El oro sale de la tierra y hay que buscarlo y es difícil y pues el poquito oro que había pues había que cuidarlo y pues cuando se le daban las monedas de oro, de plata a las personas, pues esas monedas tenían que volver al gobierno porque si no se perdía el oro. ¿Entiendes? Porque a veces se te pierde una moneda de oro y cae por una alcantarilla, por un zafacón, por un risco y nadie la encuentra. ¿Entiendes? Por eso antes se cobraban impuestos porque las monedas eran de metales preciosos que escaseaban y que tenían que volver al gobierno. Y había que devolverle el oro y la plata al gobierno porque no había forma de crear oro ni plata de la nada. Sin embargo, hoy en día los gobiernos pueden crear dinero papel de la nada. Por lo tanto, ya no es necesario que sigan existiendo los impuestos. Sin embargo, para que los gobiernos puedan continuar funcionando, deben existir los impuestos porque los impuestos es una forma de tú aceptar. Cuando tú pagas un impuesto, tú estás aceptando algo que te han puesto por la fuerza, por eso se llama impuesto, porque está la palabra puesto y está la palabra impuesto. Algo impuesto es algo que es puesto a la fuerza. Entonces, cuando tú pagas tu impuesto, tú estás aceptando ese gobierno, tú estás avalando ese gobierno, estás reconociendo a ese gobierno, ¿entiendes? Ahora, si tú no pagas impuestos, pues entonces los gobiernos se caerían porque no los reconocemos, ¿me entiendes? La palabra impuesto se deriva de la palabra imponer. Según Google, la definición de imponer es exigir a alguien cumplir, soportar, pagar o aceptar una cosa. Y en los sinónimos de imponer vemos palabras tales como exigir, obligar, amedrentar, aterrar, etc. En otras palabras, los gobiernos nos obligan, nos amedrentan, nos exigen que les paguemos a ellos un impuesto tributario que es impuesto por la fuerza y por la ley. Y la ley no siempre tiene la razón. La ley no siempre es justa. Porque, por ejemplo, en la antigüedad se compraban y se vendían esclavos humanos y los esclavos tenían papeles de título de propiedad como si fuesen un auto o un objeto. Según las leyes antiguas, matar a un esclavo no era matar a un ser humano. Por ende, la ley no siempre es buena, ni justa, ni real. ¿Entiendes? Ahora mismo hay leyes en otros países que el que adultera lo matan. En otros países hay leyes que el que es homosexual va preso. En otros países hay leyes que si le das una prendida a una mujer, pues te dan una prendida a ti. ¿Entiendes? Y en los tiempos de antes habían esclavos y las leyes protegían a los dueños de los esclavos y había leyes de esclavos. Así que no me digan, no, que hay que respetar la ley, que toca la otra, porque si tu ley, tú me entiendes, si tu ley es injusta, pues papito, tú me entiendes, porque eso lo escriben los humanos, ¿entiendes? Las leyes son inventadas por los seres humanos, las leyes de hoy en día de los países son inventadas por los seres humanos. ¿Tú has visto a Dios que se inventó una ley y lo dijo? Y te lo dijo a ti, no, ¿verdad? Lo que hay es la Biblia. Pero tú no viste a Dios escribiendo la Biblia, ni nada de eso, ni has escuchado a Dios diciéndote, mira, esta es mi ley, que esto que lo otro, ¿verdad que no? Las leyes de hoy en día se las inventan los humanos, como la ley del matrimonio LGBT, como la ley del aborto, todo eso. Así que ponte a pensar, ¿tú crees que es justo que el gobierno nos imponga cosas? Que el gobierno nos obligue a pagarle a ellos que ni siquiera nos enseñan agricultura ni ganadería, simplemente
para esclavizarnos por papel. No es nada justo y por ende nosotros no debemos pagar impuestos. Es lógica, es justicia. Si tú quieres que yo te pague impuestos, si tú quieres que yo respete tu ley, pues contra manito, vamos a hacer algo bueno porque todas las carreteras están llenas de hoyos, las escuelas no tienen aire acondicionado, todos somos pobres, el gobierno sigue subiendo el agua, la luz, la gasolina, y tú quieres que nosotros te respetemos y te reconozcamos como gobierno y te paguemos impuestos. Pero tú estás loco, manito. Para que aquí en Puerto Rico tú puedas abrir un carrito de comida, debes pedirle ciertos permisos al gobierno, como si el gobierno fuera tu padre. Los gobiernos no deben meterse en los asuntos ni negocios de las personas. La Unión Soviética convirtió a Rusia en el peor país del mundo. Hasta la fecha no ha habido peor país que la Unión Soviética, porque tú dirás que Cuba es malo, tú dirás que Corea del Norte es malo, que China es malo, pero realmente esos países son paraísos comparados con la Unión Soviética. Ese es el peor régimen, el más sangriento, el más diabólico, el más malo que ha existido sobre la faz de la Tierra. La Unión Soviética. La Unión Soviética era comunista. La Unión Soviética quería tener una economía planificada y así el gobierno tenía el control total de la producción y distribución de todo lo que se hacía en Rusia. La Unión Soviética quería controlar todo y así eliminaron el libre comercio y la propiedad privada. La economía de la Unión Soviética era tan basura que la Unión Soviética pasó de ser una potencia mundial a ser el único país que ha colapsado solo, ¿me entiendes? La Unión Soviética se cayó sola, ellos no tuvieron que guerrear con China, ni con Estados Unidos, ni con nada. La Unión Soviética se disolvió, se desapareció, colapsó, se consumió. Nadie quería saber, los rusos no querían saber del gobierno y eso fue un revolú que lamentablemente los gobernantes de la Unión Soviética todos tuvieron que renunciar, escaparse a otros países porque el pueblo los quería matar, porque la gente de a pie, la gente del pueblo, la gente pobre quería matar a todos los del gobierno y los iban a matar. Y antes de que los mataran, pues se escaparon todos y se fueron y abandonaron la Unión Soviética y de ahí en adelante, pues. Y desde que se cayó la Unión Soviética, pues ese país cambió de nombre de Unión Soviética a Rusia. Y la Unión Soviética colapsó en el año 1991. En la Unión Soviética el gobierno le exigía permisos a todos los carritos y negocios de comida. En cierto momento había un hombre que vivía en la Unión Soviética y el gobierno le exigía un impuesto de dinero mensual a todos los negocios de comida. Una vez un ruso se negó a pagar el impuesto mensual. Así que la policía fue al mes siguiente a cobrarle al hombre el dinero del impuesto mensual que ya se unía con el impuesto del mes siguiente. El cocinero otra vez se negó a pagarles el impuesto, pues estaba agobiado por otras deudas que ya tenía. Y además de esto, en aquel momento estaban pasando por tiempos de hambre y escasez en la Unión Soviética. Como el hombre se negó a pagar el impuesto mensual, los policías soviéticos le dijeron que lo pondrían bajo arresto. Así que el cocinero cerró con candado la puerta del negocio de comida y mientras los policías comenzaron a golpear la puerta del negocio para tratar de entrar y arrestarlo a la fuerza, de repente los policías de la Unión Soviética empezaron a sentir un fuerte olor a gasolina. Y así el cocinero gritó desde adentro del negocio: este gobierno es un gobierno tirano y abusador. Ustedes me quieren arrestar, me van a tener que arrestar en el infierno, papito. Y cogió todo el negocio, lo roció con gasolina y lo prendió en fuego y se murió quemado. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es que el gobierno no tiene que estar cobrándome impuestos a mí, pidiéndome permisos de OCHA, de esto, de lo otro, de seguridad, de DACO, de aquí, de allá, de los impuestos, de registro de comerciantes. Mira, déjame quieta que yo es la que quiero echar para adelante. ¿Entiendes? Yo no tengo que notificarte a ti qué hago con cada centavo que yo me gano. Mi dinero es mío, no se ha presentado gobierno. ¿Entiendes? Yo no tengo que estar diciéndote en qué yo gasto cada centavo. Eso no es Es que yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo. Y ustedes son como retrasados todos, ¿entiendes? Yo creo que yo soy el único inteligente, en verdad. Si yo tengo mi negocio propio, ¿qué le importa al gobierno mi negocio? Yo no necesito permisos, ni verificaciones, ni aprobaciones de nadie. Porque si ustedes quieren hacernos esclavos y no nos enseñan agricultura ni ganadería, pues entonces ustedes no se merecen que yo siga sus normas. Nosotros como seres humanos debemos pararnos en la de nosotros y no reconocer al gobierno, así mismo como Cristo lo hizo.
Cristo no reconoció a Pilato como autoridad de Roma ni de Israel. La Biblia dice en Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. En el verso 11, Cristo le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí. O sea, Cristo le está diciendo como que tú no tienes autoridad. ¿Entiendes? La autoridad que tú tienes te es dada desde arriba, del cielo, de mi Padre. Mi Padre es el que ha permitido que tú seas gobernante aquí en Israel, en Judea. ¿Entiendes? Porque Dios te dio la autoridad, pero ninguna autoridad tienes, en verdad. Si yo no te reconozco como autoridad, ya no eres autoridad. Cristo no lo reconoció como autoridad, y como Pilato veía cómo lo trataba a Cristo, la Biblia dice que Pilato se maravillaba porque Cristo se quedaba callado, lo ignoraba, le pichaba, como decimos en Puerto Rico, lo dejaba pichado. Y Pilato decía como que: ¿pero qué le pasa a este tipo? Yo te puedo soltar, yo te puedo mandar a crucificar, yo soy el gobernante aquí, ¿qué pasó? Y Cristo le baja con que ninguna autoridad tú eres, pay. ¿Entiendes? El país mío fue el que te permitió ser autoridad aquí, del piquete ese. Y cuando Pilato vio el piquete de Cristo, el flow con el que le estaba hablando, se asustó y dijo: este es el Hijo de Dios de verdad. Porque la mujer de Pilato le dijo que ella tuvo unos sueños con Cristo, que lo iban a matar, que eso era una injusticia, que eso era un abuso. Y cuando él ve a Cristo, más la mujer le cuenta el sueño, Pilato dijo: este es el Hijo de Dios, yo no puedo meterme con este hombre. Por eso Pilato se lavó las manos de la sangre de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, asimismo, nosotros no debemos reconocer a las supuestas autoridades de hoy en día, pues en todos los países del mundo hay corrupción, excepto en el país centroamericano llamado El Salvador. Desde que Nayib Bukele asumió el poder en El Salvador, no han salido más casos de corrupción a la luz pública, ya que Nayib Bukele ha sido un gran presidente que fiscaliza todo y no permite que haya corrupción en su país. Pero, como dice mi tocayo Josué del canal de YouTube llamado Monitor Fantasma, Nayib Bukele cae en la definición de la palabra dictador. Para mí, Nayib Bukele es el único presidente bueno del mundo hasta ahora. Pero tampoco voy a meter mis manos en el fuego por Nayib Bukele ni por nadie, pero para mí está haciendo una buena obra, pero ya está medio dictadorcito. Pero en verdad, yo prefiero un dictador bueno a un demócrata malo, ¿entiendes? Hay democracias pobres como Haití y hay dictaduras ricas como Dubái, que eso es los Emiratos Árabes Unidos. Y eso es una dictadura. Así que digo yo que como nosotros vemos que en todos nuestros países hay corrupción, pues nosotros debemos boicotear las elecciones y no votar por ningún presidente. Debemos boicotear los impuestos, no pagar luz, no pagar renta, no pagar las casas, no pagarle a los bancos, no hacer nada. ¿Entiendes? Porque es que suben todo: el agua, la luz, la comida, todo. Mire, no. Aquí tenemos que pararnos en la de nosotros y someter al gobierno. ¿Entiendes? El pueblo salva al pueblo. Y lo que tenemos que hacer es boicotear los impuestos y no pagar impuestos, así como Jesucristo tampoco pagaba los impuestos. Debemos boicotear los impuestos y no pagar los impuestos, y si los vamos a pagar, pues tenemos que pagarlos como los pagaba Cristo, mediante un truco, mediante un fraude. Y tú dirás: ¿pero de qué tú hablas? Bueno, esto es bíblico, tienes que ir conmigo, vamos para la Biblia, porque si no es por la Biblia yo no te voy a hablar. La Biblia dice en Mateo 17:24: pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Un estatero es una moneda correspondiente a 4 dracmas.
Muchos ateos dicen que Jesucristo era un anarquista o un revolucionario que no pagaba impuestos. En esos versos podemos ver que Jesús le está explicando a Pedro que como Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo no debe pagar impuestos. Por eso Cristo dijo en Marcos 10:42, mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahí vemos como dice, los que son tenidos por gobernantes. En otras palabras, para Jesucristo, Herodes no era nadie, Pilato no era nadie, el César no era nadie, porque Cristo no los tenía a ellos como gobernantes. O sea, ahora mismo el presidente de Estados Unidos es Joe Biden, para la mayoría de los estadounidenses. Para mí, Joe Biden no es un gobernante ni un presidente. Para mí, Joe Biden es un usurpador que se robó las elecciones y yo no lo reconozco ni lo tengo por presidente. O sea que los presidentes, los maestros, los profetas, los sabios, eso es la gente que los crea. O sea, tú ves un viejo en tu barrio y él da consejos y todos los de tu barrio dicen que ese es el sabio del barrio. Ustedes lo tienen a él por sabio. Pero quizás cuando todos ustedes se van, él se echa a reír y se pega a fumar marihuana y a beber alcohol y dice, mira estos bobos, me crean todos los consejos que yo bajo por Google. ¿Entiendes? Y ustedes se creen que es sabiduría de él y ustedes lo tienen por sabio, pero él no es sabio nada, lo que hace es leyendo consejos que encontró en Google. ¿Tú me entiendes? Tú lo tienes por sabio, pero él no es sabio. ¿Entiendes? Tú tienes a Pedro Pierluisi por gobernador, yo no lo tengo por gobernador. Tú tienes a Petro como presidente de Colombia, yo no tengo a Petro como presidente de Colombia, ¿entiendes? Así que los gobernantes no existen. Eso es, si la mayoría los tiene por gobernantes, pues son gobernantes. Y por eso la Biblia habla de los profetas y dice que a Juan el Bautista, la Biblia dice que los del gobierno, los fariseos, querían matar, Herodes quería matar a Juan el Bautista, pero no se atrevían a matar a Juan el Bautista porque el pueblo lo tenía por profeta. Y si Herodes o si los fariseos mataban a Juan el Bautista, el pueblo se iba a rebelar en contra de los fariseos, en contra de Herodes, y se iba a formar una masacre porque el pueblo tenía a Juan el Bautista por profeta. A pesar de todo y eso de que Jesús no los reconocía como gobernantes, Jesús pagó los impuestos mediante lo que los ateos llaman fraude. A pesar de que Jesús fue carpintero, según Mateo 6:3, Cristo no trabajó en carpintería para pagar su impuesto ni el de Pedro. Cuando le cobraron el impuesto de Jesús a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. En otras palabras, Jesús no trabajó para ganar ese dinero, esas 4 dracmas, ese estatero. Cristo no trabajó para eso. Jesús hizo un milagro e hizo como hacen los gobiernos de hoy en día. Jesucristo creó dinero de la nada. ¿Entiendes? Ábrele la boca a un pez y va a aparecer un estatero. O sea, te está creando dinero de la nada, lo que están haciendo ahora mismo los gobiernos. En esta enseñanza Jesús nos da a entender de que los impuestos son algo impuesto a la fuerza. La palabra impuesto se divide en 2 palabras, que son la palabra in, que significa en, y la palabra puesto, que se deriva de la palabra poner. Poner significa hacer que una persona o una cosa esté en un lugar determinado, e imponer significa obligar a alguien a cumplir, soportar, pagar o aceptar una cosa. O sea, poner es normal, mover algo a un lugar, pero imponer es obligar. Un impuesto es algo que el gobierno nos impone a la fuerza por sus cojones morenos, ¿entiendes? Eso de impuesto al sol, o que si el IBU, o que si el IVA, o que si el tax, todo eso no debe existir porque eso son cosas puestas, impuestas ilegalmente. Pero como tú aceptas todo lo que te dice el televisor, porque tú eres un animal, tú lo que haces es ver Netflix todo el día, pues tú eres un morón, tú vas a pagar toda tu vida impuestos, pues tú en verdad vete a ver Netflix. Asimismo, como hoy en día no hacen falta caballos de correo porque existe el correo electrónico, asimismo tampoco hacen
hacen falta que sigan existiendo impuestos, que son impuestos a la fuerza para que nosotros mantengamos al Estado, que hoy en día es una cueva de ladrones. Por eso es que los gobiernos siempre tienen que estar buscando guerra, crisis económica, problemas, tener una bandera, un himno, porque realmente los gobiernos de hoy en día, el Estado, se ha convertido en un dios. Eso lo dijo el que se inventó la Unión Soviética, Vladimir Lenin, que fue el que se inventó todo eso de conquistar a Rusia con la Unión Soviética y con los soviéticos. Pues Vladimir Lenin dijo que el Estado sería Dios. Y eso se llama estatolatría, con T, estatolatría o estadolatría. Personas que adoran el Estado. Y si tú pagas el impuesto y tú me dices a mí que yo estoy mal por decirte que no pagues el impuesto y tú estás defendiendo a los gobiernos y estás defendiendo lo que te ponen, te lo tienen bien puesto, papito, te lo tienen bien puesto, te lo dejaste poner, entonces te lo dejas poner y también para colmo vas a defender al que te lo está poniendo. Chico, coño, manito, te están violando, hermano, eso es el síndrome de Estocolmo del cual vamos a hablar más adelante. Tú no te puedes enamorar de tu violador, tú no puedes defender al Estado, tú no puedes decirme a mí que yo estoy mal. Que yo estoy mal por decir que no paguen impuestos porque te lo están imponiendo. No te lo están poniendo, te lo están imponiendo. Que es a la fuerza, es violación, baby. Te lo tienen bien puesto, país. ¿Entiendes la que te cae de decir? Y si tú defiendes los impuestos, pues tú estás pasando por estatolatría. Eres un estatólatra. En vez de un idólatra, eres un estatólatra. Yo te estoy trayendo el evangelio del reino de Jesucristo, pero tú estás defendiendo los reinos de los masones. ¿Tú me entiendes lo que toca de decir? En esta enseñanza de no pagar impuestos, Cristo le hace entender a Pedro que Pedro también es algo así como un hijo adoptivo de Dios. Y por eso Jesús le pregunta a Pedro, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Y la Biblia habla de que nosotros somos hijos de Dios, los que creemos en Cristo, que por medio de Cristo y por medio de creer en Cristo somos llamados hijos de Dios. ¿Entiendes? Así que nosotros no tenemos que pagar impuestos, estamos exentos. Aquí Cristo le está haciendo entender a Pedro que Pedro también pertenece a la familia de Dios. Y Cristo le hace entender que la iglesia no tiene nada que ver con el Estado. O sea, las personas de la iglesia, los creyentes, los cristianos, no tienen que pagar contribuciones, ni impuestos, ni planillas, ni nada de eso. Eso no es problema tuyo, tú no eres de este reino. La Biblia dice, huye de Babilonia, huid pueblo mío de Babilonia. Lo dice en Apocalipsis, búscalo. Muchos hablan de que debe haber una separación de iglesia y Estado. Y el primero en apoyar la división entre iglesia y Estado fue Jesucristo mismo. Pues Cristo le explica a Pedro que como ellos son hijos de Dios, y Dios es el dueño de toda la tierra y es el rey, y nosotros somos los hijos del rey, pues por eso nosotros no debemos pagarle ningún tributo ni ningún impuesto a ningún gobierno de humanos. Y por eso Cristo, parafraseando yo acá, en Mateo 17, verso 17, dice, sin embargo, para no ofenderles, paga el impuesto, dale. Sí, porque me entiendes, como nosotros somos cristianos y tenemos que andar intachables, pues mira, para no ofenderlos, págales el impuesto. Pero, hey Pedro, no cojas el martillo ni la regla, que no vamos a trabajar en carpintería. Coge la caña de pescar, ve ahí al río, el primer pescado que salga va a tener el estatero en la boca, porque tú sacas la moneda y se la mete al tragamoneda. O sea, Cristo nos enseña aquí que nosotros, los creyentes, no debemos pagar impuestos, pero nos enseña que para que no ofendamos a los reyes ni a los gobiernos, pues que por eso paguemos nuestros impuestos. Pero ¿de qué manera pagaremos nuestros impuestos? Pues obviamente mediante fraude. Hay que imitar a Cristo en todo. Si Cristo hizo fraude, vamos a hacer fraude. Cristo era carpintero, Cristo era un hombre trabajador y humilde, pero a la hora de pagar impuestos, Cristo no trabajaba haciendo mesas, ni sillas, ni casas de madera. A la hora de pagar impuestos, Cristo le dijo a Pedro, mira, Pedro, Peter, hey Peter, para que no los ofendamos, vete para allí para la playa, échale al suelo y el primer pescado que saque, tómalo, ábrele el hocicote y vas a hallar un par de dólares. Tómalo y paga los impuestos tuyos y los míos. Los ateos, eso parafraseando yo acá, los ateos dicen que Jesús no fue honesto y que no trabajó ni sudó para ganarse ese estatero, esa moneda, que es una moneda cuyo valor es el equivalente a 4 dracmas. O sea que
era una monedita alta, ¿entiendes? Era carita, ¿entiendes? Vamos a ponerle, no sé cómo, cuánto era, pero vamos a ponerle como $100, porque si está ahí en la Biblia y es un impuesto y bla, 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 pues vamos a ponerle $100, en verdad, porque ¿me entienden? No sabría decirte si eran centavos o qué rayos, ¿entiendes? Mientras más caro, mejor. Porque así hago que Cristo, en vez de trabajar una semana completa para pagar los impuestos, pues hizo un fraudecito ahí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por lo tanto, podemos ver que Jesús no trabajó honradamente para pagar sus impuestos, sino que hizo un milagro y así pagó los impuestos que injustamente habían impuesto los del gobierno y los del templo sobre los hijos de Dios. Así que en este video yo les enseñaré que el dinero no tiene valor y les enseñaré cómo crear dinero de la nada, así como Jesús lo hacía. Les enseñaré de qué papel están hechos los billetes de los dólares y les enseñaré cómo hacer dólares falsos con un papel que pasa la prueba del marcador que indica cuando un billete es falso, para que así todos los seres humanos, por justicia divina de Dios, podamos crear nuestro propio dinero. Quizá muchos de ustedes piensen que estoy mal, que soy un loco, que estoy fomentando el anarquismo, que estoy fomentando una revolución o algo negativo, pero la verdad es que no. No estoy haciendo nada negativo, sino que estoy haciendo algo positivo, pues la Biblia dice que nos sometamos a todas las autoridades humanas porque son establecidas por Dios. Pero como ya sabemos que los masones han usurpado los gobiernos, como dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 4, y eso yo lo interpreto como que se refiere a los masones, pues por eso no debemos respetar las autoridades, porque ahora mismo estas autoridades están buscando aprobar el matrimonio LGBT, la adopción gay, la ideología de género, el aborto, las guerras, los impuestos, subir la gasolina, subir la comida, subir la leche, subir el pan, subir las casas, la renta, los alquileres, el agua, la luz, la gasolina. No, baby, ¿qué impuesto? ¿Quién te va a pagar un impuesto a ti? Pero tú estás loco, manito, ¿qué paga contigo, chico? ¿Qué paga contigo? No. Así que como estos gobiernos, que podemos notar que no son cristianos, porque si fueran gobiernos cristianos, gobiernos establecidos por Dios, pues el matrimonio igualitario no estuviera aprobado, porque no produce hijos, naturalmente, no fuera legal el aborto, no fueran legales las guerras que hacen esta gente, la policía combatiera realmente el crimen. Pero no, tú sabes que en cualquier esquina hay un punto de droga porque los guardias no hacen nada, porque es que esto no es de Dios, hermano, estamos viviendo en un mundo satánico. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Así que, pero la cuestión es que tenemos que imitar a Jesús y no pagar los impuestos honradamente, y debemos hacer un boicot y no pagar impuestos hasta que por fin reine la justicia. Para mí, el bienestar de los niños es más importante que todo. Y mis pensamientos políticos siempre han sido así, que verdaderamente los políticos hay que votarlos a todos. El mundo tiene que estar gobernado por niños. Ellos son los que tienen todo, a la inteligencia, la sabiduría, la innovación, la motivación, la visión del futuro, de lo que quieren ser. Ellos son los que tienen que gobernar el mundo, no viejos que vienen de otras épocas antiguas, antañas, con malas costumbres de gente mala del pasado. Los niños son los que tienen que gobernar el mundo. Ahorita me apareció un meme que me pareció muy interesante, que te lo voy a decir ahora. Un humano ve a un orangután y le dice: ¡qué criatura tan tonta! Y el orangután le responde: tu especie es la única que tiene que pagar para vivir en la tierra. Cabrón, ustedes son brutos con cojones. ¿Tú no te has dado cuenta que los celulares lo hacen las máquinas? ¿Tú no te has dado cuenta que las tenis las hacen las máquinas? ¿Tú no te has dado cuenta que los carros las hacen las máquinas? No hay que trabajar, las máquinas hacen todo. Antes esclavizaban humanos. ¿Para qué tú quieres esclavizar a un estúpido humano? Que eso es lo más inútil que hay. Vamos a crear máquinas y a esclavizar máquinas para el bien humano. Ayúdenme, Dios mío, si alguien me ayudara a compartir este video en todas sus redes sociales. Necesitamos hacer un podcast. Yo no quiero confundir a nadie. La Biblia dice en Salmos 25:3: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y la Biblia también dice en 1 Corintios 14:33: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no quiere que nosotros seamos confundidos bajo ninguna circunstancia.
Así que yo solo le pido a Dios que yo no confunda a nadie, sino que este video le traiga paz a los que vean este video, porque yo sé que es Dios el que me ha revelado esta grande visión, y como Dios no es Dios de confusión, sino de paz, pues reciban la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Amén. La Biblia dice que el diablo tentó a Jesucristo usando la palabra de Dios. Esta enseñanza nos hace entender que el diablo también se sabe la Biblia. El diablo no tentó a Jesús con mujeres, ni con dinero, ni con fama. El diablo tentó a Jesús con la misma Biblia. El diablo siempre tienta a las personas con lo más que les gusta. Y como a Jesucristo lo más que le gustaba era la Biblia, lo tentó usando los mismos versos de la Biblia, porque el diablo se sabe toda la Biblia. Por eso es que los masones y los Illuminatis viven engañados, porque el diablo los tienta usando lo más que les gusta, que es la Biblia. Porque aunque ustedes no lo crean, los masones y los Illuminatis leen la Biblia y creen que Jesucristo es la serpiente del Edén, pero de eso les hablaré más adelante. ¿Por qué es que los masones y los Illuminatis usan esta simbología? Porque el símbolo del Vesica Piscis es un hechizo para cegar nuestros ojos espirituales. Por eso es que la Biblia dice, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Los masones se dejan llevar por un sabio pensador de la antigüedad llamado Confucio. Confucio dijo, los signos y los símbolos gobiernan el mundo, no las palabras ni las leyes. La palabra Confucio viene de confusión y los masones están muy confundidos, pero sus jefes los Illuminatis no están tan confundidos que digamos. Ellos dicen que los signos y los símbolos controlan el mundo, pero el mundo fue creado por la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí quedará demostrado que los signos y los símbolos no pueden hacer nada ante la palabra de Dios, la cual yo citaré durante todo este video.